Inhibidores de la monoaminooxidasa o IMAO. Las MAO son enzimas que participan en la degradación de neurotransmisores. Existen dos tipos principales de MAO. La MAO-A, que se encarga de degradar la serotonina y la noradrenalina, y la MAO-B como causante de la degradación de la dopamina. Un IMAO o un inhibidor de la monoaminooxidasa son los fármacos destinados a la inhibición irreversible de las MAO. Existen dos principales tipos, los IMAO-A, que esos van a estar destinados principalmente para el tratamiento de la depresión, y los IMAO-B, que esos estarán enfocados en aliviar la sintomatología de la enfermedad del Parkinson. Los IMAO-B son los principales que vamos a tratar en este caso. Entonces, ¿qué hacen los fármacos IMAO? Estos fármacos van a permitir que la dopamina no sea degradada y por lo tanto se encuentre disponible en una mayor cantidad, ya que la dopamina es el principal neurotransmisor que favorece los patrones normales de activación nerviosa muscular y por lo tanto va a ayudar a controlar la aparición de los síntomas motores del Parkinson. Tenemos como el primer fármaco IMAO-B la razagilina. Este medicamento está indicado para tratar los síntomas de la fase inicial de la enfermedad del Parkinson, en donde la persona tiene poca discapacidad. Se recomienda como dosis eficaz administrar 1 miligramo al día. Este medicamento también se puede administrar como ayudante de la levodopa para mejorar la rigidez, bradicinesia y los temblores. En cuanto a la safinamida, o también conocida como Sadago, esta está indicada para la enfermedad de Parkinson media o avanzada, pues que presente principalmente fluctuaciones motoras tipo on-off. Esas fluctuaciones motoras se producen cuando el efecto de la levodopa desaparece y el paciente experimenta cambios repentinos entre periodos on, que son los que en las que el paciente es capaz de moverse, y los periodos off en los que tiene dificultad para hacerlo. La safinamida se recomienda administrarse en dosis de 100 miligramos al día como ayudante de levodopa. Y por último, en cuanto a las contraindicaciones de los IMAO, no se recomienda administrarlo cuando el paciente presente insuficiencia hepática, hipersensibilidad al medicamento, albinismo, uveitis o retinopatía, debido a que puede incrementar los síntomas de estas afecciones. Y en cuanto a las interacciones, se recomienda no mezclar estos medicamentos con sedantes, alcohol, lácteos, anestesia o antigripales, debido a que se ha demostrado que se pueden producir diversos efectos adversos con estas mezclas. En cuanto a la historia de la levodopa, en 1911 Casimir Funk sintetizó la levodopa por primera vez. En 1913 Marcus Guggenheim la aisló por primera vez y en 1930 Hazama inició sus experimentos en conejo donde demostró que la levodopa ocasionaba hipotensión. En 1938 Peter descubrió la enzima dopa-descarboxilasa a nivel sistémico y en 1939 Blaschko y Holz descubrieron el mecanismo para la formación de dopamina en el cerebro mediante la enzima dopa-descarboxilasa. En 1942, Holz descubrió que la levodopa tenía una excreción renal y que administrar 50 miligramos de la misma ocasionaba taquicardia. En 1950, Goodell aisló levodopa a nivel de la médula suprarrenal. Y en 1951, Rapp y Gige demostraron el efecto de la dopamina en administración sistémica. Más adelante, en 1956, Horn y Kiewicz demostró que la dopamina tiene efectos en la tensión arterial disminuyéndola. Él mismo, en 1960, descubrió que el déficit de dopamina se presenta en los pacientes con Parkinson y en 1966 relacionó el déficit de la dopamina estriatal con los síntomas del Parkinson. El aminoácido levodopa se emplea para sustituir la deficiencia de dopamina en la enfermedad de Parkinson. Este se incorpora en la vía metabólica de la dopamina y se convierte en dopamina a partir de la acción de la dopa-descarboxilasa. Al menos el 95% de la levodopa administrada por vía oral se descarboxila en órganos extracerebrales, como intestinos, hígado, riñones, corazón y estómago. Solo pequeñas cantidades alcanzan el sistema nervioso central después de la administración de levodopa en monoterapia.
La acumulación extracerebral de dopamina y sus correspondientes sustancias adrenérgicas implican numerosas reacciones adversas gastrointestinales y cardiovasculares con monoterapia de levodopa. ¿Por qué la levodopa se utiliza con inhibidores dopa descarboxilasa? La L-dopa va a ser un aminoácido precursor de la dopamina, la cual se va a convertir en dopamina en el sistema nervioso central por acción de la enzima dopa descarboxilasa. Así va a reponer la deficiencia de dopamina que va a originar la enfermedad de Parkinson. Los inhibidores de la dopa descarboxilasa, como lo son la carbidopa o la benseracida, van a reducir el metabolismo periférico de la levodopa y esto va a hacer que se potencie su acción en el sistema nervioso central y disminuyan sus efectos adversos. Mecanismo de acción. La combinación de levodopa y carbidopa se suministra en estados avanzados de la enfermedad de Parkinson para disminuir las fluctuaciones motoras graves y las hiperdicinesias. La levodopa va a aliviar los síntomas de la enfermedad de Parkinson tras su descarboxilación a dopamina en el cerebro, y la carbidopa, que no atraviesa la barrera hematoencefálica, va a inhibir la descarboxilación extracerebral de la levodopa, con lo que se va a conseguir que haya una mayor cantidad de levodopa disponible para el transporte al cerebro y para su transformación a dopamina. Las fluctuaciones motoras y las hiperdicinesias se reducen debido al hecho de que las concentraciones en plasma de levodopa se mantienen en un nivel estable dentro de la ventana terapéutica individual. La administración concomitante de benseracida inhibe la descarboxilación periférica de levodopa, en particular en la mucosa intestinal, inhibiéndola prácticamente por completo. Como consecuencia, la dosis de levodopa necesaria para producir un efecto clínico similar puede reducirse aproximadamente en un 20% en comparación con las dosis monoterapéuticas. La combinación de levodopa con carbidopa o benseracida se dan indicaciones para enfermedad de Parkinson y parkinsonismo sintomático. Las dosis, la inicial va a ser de 25 miligramos de inhibidor de descarboxilasa y 100 miligramos de levodopa 3 veces al día. Para que sea más eficaz, de 100 a 400 miligramos diarios en 3 a 4 tomas. En cuanto a la interacción con los alimentos, las proteínas de la dieta van a inhibir de forma competitiva la absorción de la levodopa, por lo cual se debe evitar consumir una dieta con alto contenido proteico. Asimismo, se debe tomar 30 minutos antes o una hora después de las comidas para que su absorción intestinal sea mayor y para evitar la competitividad con las proteínas. El tratamiento inicial para el Parkinson fue de los agonistas dopaminérgicos ergóticos, los cuales dentro de su estructura contenían serotonina, noradrenalina y dopamina, los cuales ayudaban a la sintomatología del Parkinson, pero debido a aquellos efectos adversos que se conocieron más adelante como el ergotismo o la fibrosis, en algunos medicamentos como la bromocriptina y ergotamina, lo que me generaban era una vasoconstricción arterial. Por ello, se dilataban e inflamaban las vénulas generándome una exudación proteica que terminaba convirtiéndose en una fibrosis. Casos se reportaron de fibrosis valvular cardíaca, fibrosis retroperitoneal, cefaleas tipo rebote y gangrena en extremidades de acuerdo al mecanismo de acción que tenía noradrenalina y dopamina. Dentro de los agonistas dopaminérgicos no ergóticos encontramos en primer lugar el pramipexol, que es un potente agonista de los receptores D2 con alta afinidad máxima por el subtipo D3. Ellos tienen una concentración máxima de entre 1 y 2 horas después de su administración, por ende su biodisponibilidad es del 90%. Las presentaciones que se encuentran en Colombia son de 0,375 miligramos, 0,750 miligramos, 1.5 miligramos, 3 miligramos y 4.5 miligramos. La posología que se debe tener en cuenta aquí es que se realiza un inicio de tratamiento con 0,375 miligramos, titulándolo hasta los 4.5 miligramos. Reduce la incidencia de discinesias y fluctuaciones motoras en un 28% a diferencia o en comparación con un 51% que me produce la levodopa. Agonistas dopaminérgicos no ergóticos encontramos la rotigotina, afinidad máxima de los receptores D3, agonista de los receptores 5-HT, serotonina y alfa-adrenérgicos.
Su presentación es para una absorción transdérmica con una disponibilidad del 40%. Sus presentaciones en Colombia actualmente son parches de 4 y 8 miligramos que se deben proporcionar o aplicar en tronco o extremidades con una presión local de 60 segundos en el momento de la aplicación y se debe realizar una rotación de la ubicación cada 24 horas. 2 miligramos semanales aumentando cada semana de 2 hasta 8 miligramos en un mes y la máxima dosis recomendada es 16 miligramos. Inhibidores de la catecolometiltransferasa, carbidopa, levodopa, entacapone. Los inhibidores de la catecolometiltransferasa apoyan un suministro cerebral más continuo de levodopa. La COM es un importante regulador catabólico de neurotransmisores de catecolaminas sinápticas. COM cataliza la transferencia de un grupo metilo a catecolaminas y degrada la dopamina, la noradrenalina y la epinefrina. COM se expresa densamente en la corteza prefrontal y el sistema límbico. Su alta actividad se encuentra en hígado, riñones y pared intestinal. La restricción de la actividad de la enzima COM disminuye el metabolismo de la levodopa en los tejidos periféricos. El mecanismo de acción es un inhibidor reversible de la COM en tejidos periféricos, aumentando la disponibilidad de levodopa y su posterior conversión a dopamina. Reduce la formación del metabolito 3-OMD, aminoácido que compite con la levodopa por la absorción en estómago y en barrera hematoencefálica. Carbidopa inhibe la descarboxilación de levodopa periférica. Levodopa cruza la barrera hematoencefálica y se convierte en dopamina. Entacapona es un inhibidor de COM selectivo irreversible. Indicación. Está indicado en adultos para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson y fluctuaciones motoras de final de dosis no estabilizados con el tratamiento de levodopa inhibidor de la dopa descarboxilasa. Oral, mayores de 18 años. Ajuste individual, máximo 2.000 miligramos de entacapona día. Pacientes tratados con entacapona y levodopa, carbidopa en fórmulas separadas, la dosis inicial será lo más parecida a la dosis diaria total de levodopa utilizada. Pacientes tratados con levodopa y con inhibidor de la dopa descarboxilasa de liberación normal, iniciar con dosis correspondiente a la del tratamiento actual. En pacientes con discinesias o con levodopa mayor a 800 miligramos día, introducir tratamiento con entacapona por separado y ajustar dosis de levodopa antes de cambiar a la triple asociación. Contraindicaciones y efectos adversos. Debemos tener presente que el metabolismo es hepático. El tolcapone también va a ser un inhibidor de COM, pero teniendo en cuenta que este puede causar hepatotoxicidad, se considera que entacapone es la opción de tratamiento de primera línea para pacientes con enfermedad de Parkinson. Presentación. Vamos a encontrar tabletas de levodopa, carbidopa, entacapone de 50, 12.5 y 200 miligramos, de 75, 18.75 y 200 miligramos, de 100, 25, 200 miligramos, de 125, 31.25 y 200 miligramos, de 150, 37.5 y 200 miligramos, de 250 y 200 miligramos. Amantadina. La amantadina es un antiviral utilizado en el tratamiento del Parkinson gracias a su acción antagonista de los receptores NMDA. Estos actúan en la transmisión glutaminérgica, corrigiendo como tal el desbalance que hay entre la vía glutaminérgica y dopaminérgica, liberando así dopamina y noradrenalina almacenadas. Además, impide la recaptación de la dopamina. Este fármaco está indicado en el tratamiento de las discinesias inducidas por levodopa en la enfermedad de Parkinson. Su presentación son cápsulas de 100 miligramos, su dosificación pues se da máximo 400 miligramos al día. Se toma una cápsula de liberación prolongada antes de irse a dormir, ya que este fármaco alcanza su concentración máxima de 12 a 14 horas después de la dosificación, logrando así al día siguiente concentraciones sostenidas durante todo el día. Dentro de sus efectos adversos encontramos lo que es estreñimiento, sequedad de boca,
mareos, alucinaciones, entre otros. Hay que tener en cuenta que la amantadina está contraindicada en el embarazo y en la lactancia. Otro de los fármacos utilizados en el tratamiento del Parkinson es la apomorfina. La apomorfina es uno de los agonistas dopaminérgicos que me va a estimular a los mismos receptores que la dopamina, siendo así la única droga que me cumple con esta funcionalidad. Además, gracias a su estructura molecular, me va a tener un mayor transporte y una mayor velocidad de acción que las otras drogas utilizadas en el tratamiento del Parkinson. Esto es importante porque esta droga es una de las usadas en los periodos on y off. La apomorfina cuenta con la misma estructura que la dopamina, lo que le permite unirse a los mismos receptores de esta, y además cuenta con una ciclooxigenasa que le permite esa mayor velocidad de transporte en la sangre. Como podemos observar, la apomorfina se une a la misma familia de receptores de 1 y de 2 que lo hace la dopamina, así cumpliendo la misma función de esta cuando hay deficiencia. Pero, ¿cómo elegimos qué tipo de tratamiento o de dosificación se usa en los pacientes? Que tenemos disponibles dos, un pen y una bomba de apomorfina. Primero, al paciente se le tiene que hacer una serie de exámenes, un electrocardiograma y un hemograma, para así prevenir los efectos adversos de la droga, tanto cardíacos como sanguíneos. Y ya después de esto tenemos diferentes opciones. Primeramente, para usar el pen, el paciente normalmente tiene los periodos off, que es donde se recomienda usar la apomorfina. También cuando el uso oral de levodopa tiene efectos adversos gastrointestinales, sobre todo cuando el efecto se retrasa de la levodopa, y además para tratar los problemas motores tempranos como la asinesia y la distonía. Ya después, cuando se usa la bomba, cuando los pacientes han venido usando el tratamiento de rescate con el pen, pero las dosis que usan son muy frecuentes, estas ya van más de 10 veces al día, cuando las disinesias limitan como tal el tratamiento. Y ya la otra es cuando los síntomas no motores también están presentes en los periodos off. Otra de estas es para ya simplificar la dosificación de la misma pen por ya conveniencia con la terapia. También tenemos que es una alternativa a la cirugía o a que los pacientes estén contraindicados a la realización de la cirugía. Otra de las opciones para usar la bomba es que la absorción gástrica esté contraindicada de la levodopa o que esta misma no se realice. En Colombia tenemos disponibles dosis de 100 miligramos que están contenidas en 20 mililitros y otra de 30 miligramos en 3 mililitros. Entonces, ¿cómo comenzamos el uso con el pen? Primeramente, 3 días antes de comenzar se usa domperidona, 10 miligramos cada 8 horas. ¿Para qué? Para prevenir la emesis que provoca el medicamento. Luego se hace un test de la apomorfina. Antes de hacer el test, se le da al paciente 20 miligramos de domperidona una hora antes. Luego, iniciando el test, se inicia con 1 a 1.5 miligramos de apomorfina subcutánea, normalmente aplicada en el ombligo, y cada 30 minutos se va a observar al paciente a ver cuál es la respuesta que tiene frente al fármaco. Después de esto, si el paciente ya a los 40 minutos de observación no hay ninguna respuesta, que la respuesta sería un bostezo o un movimiento normal voluntario, se aumenta la dosis en 1 a 1.5 miligramos y así cada 40 minutos hasta que la respuesta del paciente sea la esperada, hasta un límite de 7 miligramos en los que son recomendados. También se puede aumentar la dosis mucho más, hasta 10 miligramos, pero ya con la vigilancia de los signos vitales por el riesgo que tienen estos a hacer hipotensión. Normalmente el rango terapéutico de esta droga va de entre 2 a 10 miligramos. Ya de ahí para adelante
es muy poco la efectividad de esta. Ya para la dosificación con la bomba se hace o normalmente se usan las mismas cantidades que se usaban antes con el pen. Igualmente se usa la domperidona, pero acá se recomienda que la domperidona se siga tratando 7 días después del inicio de la bomba. Igualmente se va a titular con 1 miligramo cada 40 minutos hasta la mejoría de los síntomas o hasta que aparezcan los efectos adversos. Y la duración de este tratamiento va a ser 16 horas, que es normalmente el tiempo que el paciente está despierto en el día. El promedio que usan los pacientes en los estudios que se han hecho va a ser de 4 a 7 miligramos hora, y a estos pacientes se les tiene que hacer un seguimiento para saber si está siendo efectivo el tratamiento o no.